Bien. Sebastián, te cuento que vamos a darte el pase y de inmediato se va a acercar. En unos segundos va a estar con nosotros el Contralor. Pase nomás, Contralor, no importa, estamos en vivo, así que no se preocupe. Le vamos a pedir que pase nomás en vivo aquí. Siéntese nomás, Contralor, no se preocupe. Lo podemos hacer con este micrófono, así que no hay problema. Contralor, yo tengo que decir que esta entrevista es bien importante, la hemos perseguido durante, usted es testigo, años, no meses, años, y no da mucha entrevista al Contralor, así que le agradezco que nos acompañe en la exclusiva en CNN Chile. Bueno, buenos días. Primero que todo, Mónica, gracias por tenerme acá. Para mí es un momento muy especial porque también para mí esta es la última cuenta pública a la que asisto como Contralor. Entonces, estar acá, y obviamente quería honrar la palabra y por eso estoy aquí. Contralor, cuando usted hace un balance del tiempo que ha estado a cargo de este ente fiscalizador, ¿cuál es el principal balance que usted hace y qué áreas del Estado le preocupan más? Bueno, evidentemente que las instituciones no se construyen en un día. Yo parto en una institución que ya tenía un prestigio, que ya tenía un proyecto de modernización, que ya había tenido grandes avances en materia de infraestructura, pero yo creo que lo que se ha hecho en los últimos años ha sido posicionar a la Contraloría como el referente en materia de probidad pública. Ha sido un ente que ha salido a la ciudadanía, que se ha podido mostrar como un ente ciudadano, pero sobre todo un ente moderno. O sea, nosotros, si bien es cierto, no somos una institución que brinde directamente servicios a la ciudadanía, no somos como una municipalidad o un servicio de salud o otro tipo de instituciones, sí la ciudadanía nos reconoce como una institución confiable. ¿Usted diría que respecto a probidad, hoy día Chile, en qué grado de corrupción está? Porque hay distintos ámbitos, además, donde se puede ver los ciertos atisbos y en algunos casos atisbos, en otros casos flagrantes de corrupción. ¿Hay corrupción en Chile? ¿Le preocupa en qué medida? Porque a veces se puede cerrar los ojos y decir, no, Chile en comparación con otros países está estupendo. ¿Cuál es su impresión? Cuando yo llegué a la Contraloría, me acuerdo el primer día en que iba saliendo del Senado, me preguntaron de qué partido político era. Y yo dije, yo soy del partido que lucha contra la corrupción. Y creo que eso lo he mantenido desde el primer día hasta hoy y espero que sea así también para adelante y no solo como Contralor. Yo creo que hoy día tenemos la fortaleza de que podemos hablar de estos temas, de que el tema de la corrupción es un tema importante, de que para los actores políticos también es un tema del cual ellos necesitan hacerse cargo. Hay una necesidad también de perfeccionar muchas instituciones y yo creo que la política está en cierto sentido respondiendo a eso. Ahora, el problema de la corrupción es que va mutando y siempre hay que ir perfeccionando los instrumentos. Entonces, uno podría decir, el Contralor fracasa todos los días en la lucha contra la corrupción, pero también hay que preguntarse cuántas cosas se han evitado producto de la acción de la Contraloría. Entonces, a mí me parece que yo creo que el balance es más positivo y no tan autoflagelante como uno podría verlo, porque en realidad se ha avanzado muchísimo, lo que pasa es que hoy día también sabemos mucho más. Quiero preguntarle de dos áreas que son de alta preocupación. Lo primero, ¿qué pasa con la corrupción en los municipios? Cada vez que hemos visto un caso, vemos, y quiero preguntarle por casos específicos además, vemos justamente esta falta de control desde los consejos también, y quiero preguntarle si hay alguna autocrítica también de la Contraloría. Por supuesto. Claramente aquí tenemos un problema serio en materia municipal. O sea, si usted me dijera, elija un lugar donde hay que hincar el diente, donde hay que poner el ojo, es en el ámbito municipal. El problema que tenemos es que desde el diseño institucional que existe, y pareciera que estoy hablando un poco en temas complejos, pero el diseño, o sea, cómo están diseñadas las municipalidades, el mecanismo de elección de sus autoridades, que es democrático, por cierto, y está bien que sea así, hace que la Contraloría tenga pocas posibilidades de entrar directamente. Y eso ha ocasionado que hayan espacios muy grandes de discrecionalidad, con muchísimos recursos. Eso también hay que decirlo, porque muchas veces lo primero que uno escucha es, no, es que no tengo recursos para hacerlo. Eso no es verdad. O sea, toda la función de la municipalidad está financiada. Todo en materia educacional, en materia de salud, eso está financiado. Entonces, cuando empiezan a faltar los recursos en materia de pago de cotizaciones o empiezan a faltar recursos en materia de pago de sueldos, eso quiere decir que hay una pésima gestión y que eso evidentemente es un indicador muy grave de algo raro que está pasando en esa municipalidad. Bueno, decía cuando entrevistamos en CNN Chile el caso de Vitacura y el exalcalde dijo, la plata de Vitacura está en Vitacura. ¿Qué le responde usted, Contralor, y cuán grave es este caso? Claro, habría que preguntarse los bolsillos de quién en Vitacura está, porque puede que esté en Vitacura, pero los bolsillos no de la ciudadanía y no en los bolsillos de la municipalidad, sino que en los bolsillos privados. Eso es lo primero que yo me preguntaría. Pero el caso de Vitacura es un mecanismo muy
sofisticado, podríamos decir, que desgraciadamente da cuenta de esa debilidad institucional que existe en el ámbito municipal y que permitió que esos recursos pasen hacia corporaciones que son privadas, eso sí hay que decirlo, con escaso control. Ese fue el gran... Perdón, y de ahí a los bolsillos del alcalde es lo que ustedes mencionan. Bueno, yo no quiero... El exalcalde. No quiero anticiparme porque todavía hay un sumario que hay que resolver. ¿Ya? Pero los indicios del sumario son que habrían pasado directamente estas corporaciones privadas a los bolsillos del exalcalde y de otros exfuncionarios. Esos son los indicios. Esos son los indicios y esa es la formulación de cargos que se hizo, que hoy día ya es conocida por todo el mundo. Sí, ¿y las pruebas le parecen a usted bastante categóricas? Muy categóricas, y yo creo que fueron tan categóricas que eso motivó que incluso el Ministerio Público tuviera que formalizar la investigación y avanzar en la materia penal. ¿No han dado un poco lento el Ministerio Público en aquello? Porque si no hubiera sido por el informe de ustedes, todavía no se formalizaba. Mire, yo prefiero ahí hablar más de lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Obviamente prefiero hablar de lo que nosotros hemos hecho. Y yo quiero decir una cosa, dado que nosotros somos una institución impulsada por datos, es decir, en que nosotros no elegimos una muestra, sino que analizamos hoy día afortunadamente la totalidad de la información, eso nos ha permitido ser mucho más asertivos en encontrar indicios de irregularidad y eventualmente de corrupción. Y eso es un poco lo que hemos podido hacer acá. En Santiago, ¿cuál es su preocupación respecto a lo que pasó con este inmueble que quien se lo vende en 8.000 y tantos millones a la Municipalidad de Santiago lo compra en 2.000 y tantos millones de pesos? ¿Cuál es la preocupación de ustedes y también qué rol cumplió o más bien no cumplió también el Consejo Municipal y cuál es el juicio que tiene la Contraloría sobre el rol también de la alcaldesa? Mire, una situación exactamente, no exactamente igual, pero muy parecida ocurrió en el caso que se denominó Papaya Gate. Ese caso nosotros lo logramos detener porque ahí la Contraloría tiene una facultad preventiva que es la toma de razón, es decir, el control previo. En materia municipal no existe control previo porque la ley lo prohíbe. Entonces yo creo que hubiésemos podido actuar mucho mejor y mucho más rápido si hubiésemos tenido control previo. Pero de nuevo ahí es un problema institucional de diseño que hay que cambiar en el ámbito municipal. Entonces yo creo que el diagnóstico está clarito. Lo que hay que hacer es tomar las decisiones y las modificaciones que correspondan para poder avanzar en un mayor control de esos recursos en materia municipal. ¿Le parece grave el poco control del Consejo Municipal y también el rol de la alcaldesa respecto de esta compra de inmueble frustrada? Claro, lo que pasa es que ahí va a depender mucho de cuáles son los equilibrios políticos que puedan haber. Entonces, si hay un consejo afín a una gestión, evidentemente que ese consejo no le va a poner obstáculos a las decisiones en que quiera avanzar el alcalde o la alcaldesa. Ahora bien, también es cierto que para una persona que se está iniciando en la política, vamos a decir un concejal, votar en contra de algo que parece tan atractivo como una clínica, pareciera ser que es como un poco contraintuitivo. Yo también lo entiendo, pero también hay que preguntarse si las municipalidades tienen esa facultad, y no la tienen. ¿A usted le parece razonable que, salvo una abstención en el Consejo, nadie haya preguntado o la propia alcaldesa nos haya cuestionado respecto de en cuánto había comprado el inmueble el que se lo estaba vendiendo en esa cantidad de dinero? No, pero eso ya está en el ámbito de las opiniones, ¿no? A mí no me parece razonable. Uno siempre se pregunta cuánto costó esto y cuánto estoy pagando por él. Pero bueno, eso es bastante evidente, por cierto. Y bueno, y por eso también la Contraloría creo que actuó como tenía que hacerlo. O sea, fue bastante tajante el dictamen. Quiero preguntarle respecto de qué herramientas le faltan a la Contraloría para poder cumplir bien con su labor. A ver. Primero que todo, no quiero que quede la sensación acá, sobre todo los televidentes, que piensen, bueno, la Contraloría no puede hacer nada porque solo está dando excusas de las cosas que no puede hacer porque faltan modificaciones legales. Eso no es así, nosotros hemos ejercido todas las facultades y le hemos puesto tecnología a esto para poder ejercerlas de mejor manera. Por lo tanto, le puedo decir, por ejemplo, declaraciones de patrimonio e intereses se fiscalizan todas, 140.000 declaraciones de patrimonio e intereses, y eso solo es posible gracias a los avances que hemos hecho en uso de datos en la Contraloría, con el mismo personal, con 10% menos de presupuesto. Primero que todo, eso es lo que primero que tengo que decir. O sea, ¿este año tienen 10% menor presupuesto o qué? Si yo miro el presupuesto de los últimos 8 años, que son los que me han tocado, el presupuesto de la Contraloría en términos reales, no nominales, reales, ha disminuido un 10%. Inflación, exactamente. Como alguien me dijo, lo que pasa es que antes el cariño era otro, entonces con la Contraloría. Entonces puede que sea eso en primer lugar. Pero mire, déjeme darle un solo ejemplo de facultades que nos faltan. Hace
más de un año está listo para terminar la tramitación legislativa lo que se ha denominado como la Ley de Transparencia 2.0. En esa ley se establece el derecho o la facultad de la Contraloría de acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos. Nosotros no podemos acceder a las cuentas corrientes, no estoy hablando de los funcionarios, estoy hablando de los servicios públicos, o sea, de la plata pública que tiene la municipalidad, que tiene un Serviu, que tiene un ministerio. Tengo que pedirle permiso al ministerio o a la municipalidad para que me deje acceder a las cuentas corrientes. Porque si voy al banco, el banco me va a decir, no, secreto bancario. Esa ley está ahí paralizada con esa facultad hace más de un año y si tuviéramos esa posibilidad, no tendría yo que esperar a que el alcalde me permita entrar a la cuenta corriente. Parece como básico lo que me está diciendo Contralor, perdón que se lo diga, o sea, parece como evidente, si todos quieren luchar contra la corrupción, que hagan eso y más. Antes de ir a otro tema, quiero preguntarle algo que no se me quede en el tintero respecto a los municipios. En el caso de Vitacura, ¿ustedes también detectaron de alguna manera indicios de que pudiera haber financiamiento de campañas políticas en ese caso? A ver, aquí hay dos instrumentos que nosotros estamos utilizando. Por un lado hay una auditoría financiera que abarca los últimos 4 años, más o menos, que la estamos terminando y por lo tanto ahí va a haber, eso ya está, estamos finalizando el informe final, estamos terminando el informe final y luego vamos a tener que extenderla hacia atrás porque son muchos más indicios que han aparecido respecto de cosas que van más allá del año, vamos a decir 2020 hacia atrás. Entonces eso en primer lugar. Y en segundo lugar está el sumario, y el sumario que ya está en una etapa de formulación, en una etapa probatoria para que llegue a mi escritorio para poder resolverlo, donde efectivamente tenemos que ver si se aplican o no las sanciones, porque ahí de nuevo, nosotros le proponemos las sanciones a la municipalidad, pero que tiene que aplicarlas es la alcaldesa, en este caso la alcaldesa Merino, ¿ya? Eso en primer lugar. Nosotros con las facultades que tenemos no hemos llegado a avanzar en decir si hay o no financiamiento ilegal de la política por esa vía, porque no tenemos esa facultad intrusiva. Eso yo creo que le correspondería a otro tipo de instituciones. Antes de ir cerrando, bueno, me cuentan que va saliendo el presidente de Cerro Castillo, todavía tenemos algunos minutos, Contralor, no se preocupe. Estamos viendo la imagen además a través de las pantallas CNN Chile, pero esta es una entrevista súper importante. Queríamos preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto al mundo político? ¿Tiene claridad respecto de la importancia de combatir la corrupción? Porque cuando usted me dice que hay una ley tan básica como esa que no tiene en la Contraloría, cuando me dice que en términos reales baja el porcentaje de la Contraloría, cuando vemos lo escasos los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, o cuando vemos que, no sé, el servicio electoral tiene que querellarse antes para que pueda actuar el Ministerio Público, ¿hay conciencia real en el mundo político lo que tienen que hacer para parar la corrupción y que no quedemos en el estado en que están otros países? Yo creo que la conciencia existe, lo que falta es la decisión. Ahí hay una diferencia, o sea, yo creo que estamos todos conscientes, no creo que haya nadie, nunca he escuchado a nadie que me diga los municipios están bien así como están. Nunca he escuchado a nadie que diga la Contraloría está súper bien, no necesita más recursos o no necesita más facultades. Todo el mundo siempre a uno le encuentra la razón, pero de ahí a la decisión política yo creo que ahí hay un trecho que ha faltado. Y como digo, ¿falta decisión política para combatir la corrupción? No, por cierto que sí, o sea, lo que le acabo de decir, o sea, esa ley de transparencia 2.0 estaba lista para terminar la tramitación, cambia el gobierno, se tranca la tramitación, por así decirlo, y estamos ya más de 1 año y medio esperando que podamos tener esa facultad. O sea, es un ejemplo muy pequeño, pero hay muchas cosas más. Hay que pensar que hubo una comisión, que es la Comisión Engel, donde se hicieron muchas modificaciones, no todas las que se proponían. Pero yo creo que hace falta de nuevo volver a cuestionarse estos temas porque ya han pasado casi 10 años de la Comisión Engel para poder avanzar en otros instrumentos. Una vez estuve en un seminario de la Contraloría, con Contralorito en ese entonces, mándele saludo a Contralorito y a Contralorita a mi parte, por favor. Pero volviendo a algo que es súper serio, el crimen organizado, que es una de las grandes amenazas en nuestro país. Usted tiene una visión más allá, incluso la Contraloría ha trabajado antes, destacado abogado, y quiero preguntarle, siempre se dice que el crimen organizado no puede extenderse y florecer, si pudiera ocuparse la palabra florecer, pero crecer, que el crimen organizado no puede extenderse sin corromper autoridades de diverso ámbito. ¿Cree usted que hay indicios ya de que el crimen organizado que va avanzando en nuestro país esté también corrompiendo autoridades? Difícil decirlo porque no quiero tampoco ser un poco tremendista en las declaraciones que puede hacer. Me preocupa mucho porque yo no tengo una información concreta, pero me preocupa por lo que está en el ambiente, me preocupa por cómo hay grandes decisiones de asignación de recursos públicos que a veces uno no entiende cómo se tomaron esas decisiones. Me preocupa porque veo que hay funcionarios que salen de un municipio y pasan a otro, y precisamente salieron porque en ese municipio hubo problemas
por ejemplo, respecto de vinculación con el narcotráfico. Entonces, esas cosas a mí me está pasando. O funcionarios que tienen antecedentes penales, que nosotros afortunadamente lo hemos detectado y que fueron después sin ningún problema contratados en otra parte. Entonces, ese tipo de cosas obviamente que me parece que son muy preocupantes. Contralor, esto fue una preentrevista, porque la promesa real es que esté en los estudios de CNN Chile, en CNN Prime, así que ahí lo esperamos, ahí cumple de verdad la promesa. Pero puede ser un poco más adelante cuando ya llegue el momento del cierre. Me parece. Pero yo creo que ya estamos bastante... Sí, hizo un primer cumplimiento de promesa. Gracias, Contralor. Hasta luego, gracias. Ahí está entonces.